La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Bienvenidos a este estudio bíblico de la Palabra de Dios. Para nosotros es un honor tenerte en nuestra sintonía y esperamos que estas enseñanzas sea de bendición para tu vida. La Biblia enseña que cuando Jesús fue a partir de esta tierra, les dejó a sus discípulos dos encomiendas principales. En primer lugar, en Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ese mandato es para que fueran a ganar al mundo para el reino de Dios, que predicaran las buenas nuevas de lo que Él había hecho en la cruz del Calvario por ellos, para que las personas pudieran salvarse, recibir el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, reconocer que Jesús es el Mesías Salvador y aceptarlo como su Señor para vivir la vida que agrada a Dios. Pero no solamente el Señor les ordenó eso. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, el Señor les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. En otras palabras, lo que el Señor les quiso decir es que después que los ganaran para el reino, para que recibieran la salvación, entonces los discipularan, les enseñaran las enseñanzas que Él les había otorgado para que pudieran capacitarse y formarse como discípulos de Cristo. Y es importante esa palabra, ser discípulos de Cristo, porque el propósito del Señor al salvar las almas no es solamente hacer que se hagan miembros de una iglesia. Un miembro de una iglesia podía ser semejante a un miembro de un club, como hay tantos en el mundo. Un miembro de una organización simplemente es miembro de esa organización, asiste a las actividades que tiene dicha organización, cumple con sus cuotas y luego se va a su hogar y es todo. Pero eso no es lo que el Señor quiso que fuera la iglesia. Hay muchas iglesias, muchos lugares, y digo esto con respeto, pero lamentablemente es realidad, que hay mucha gente que son miembros de iglesia y hacen esas mismas actividades como ser de un club, en este caso un club religioso. Pero eso no era lo que el Señor quiso decirle. El Señor quiso que fuéramos más allá, no solamente que formáramos miembros de iglesia, más discípulos de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que es semejante al Señor. Y por el hecho de ser semejante al Señor, entonces realiza la labor que el Señor encomendó. Y es algo que nosotros tenemos que entender. La iglesia del Señor tiene el rol más importante en la vida en esta tierra. Es más importante que los gobiernos, que las instituciones, etc. ¿Por qué? Porque estamos llevando el evangelio de salvación para la eternidad. Los gobiernos aquí finalizan, las organizaciones terminan, las culturas pasan, pero la palabra de Dios permanece eternamente. Y nosotros estamos llamados a rescatar a un mundo para salvarlos eternamente. Es ahí la importancia entonces que tenemos nosotros en la tierra. Y por eso nosotros tenemos que entender la visión correcta de Dios para la iglesia. Nosotros somos el ente de Dios. Jesús dijo que nosotros éramos sus representantes en la tierra. Él dijo que éramos la sal de la tierra, la luz del mundo,
La Biblia dice que somos columna y baluarte de la verdad, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que nuestro rol es formar discípulos. Una vez la gente los ganamos para el reino, entonces tenemos que discipularlos. Ok, entonces, ¿cómo es que podemos entonces discipularlos? Jesús lo dijo ahí bien claro, enseñándoles la palabra de Dios. Hay un versículo bíblico en el Antiguo Testamento que se encuentra en Oseas 4:6 que dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y obviamente de conocimiento de la palabra de Dios. Y ese ha sido el problema de mucha gente. El Señor promete una vida de triunfo y una vida victoriosa aquí en la tierra. Ese es el mensaje de redención, ser redimidos en todas las áreas de nuestra vida. Y por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios y la búsqueda nuestra, nosotros podemos vivir en esa vida plena. Pero para poder vivir en esa vida plena, tenemos que entender las Escrituras, tener el conocimiento de Dios. Porque mis pensamientos, dijo el Señor, no son vuestros pensamientos. Y por ende, mis caminos no son vuestros caminos. Entonces tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, para entender la voluntad de Dios, para vivir de acuerdo a los preceptos de Dios, para poder disfrutar de esa vida plena que Dios quiere otorgarnos. Y eso se consigue a través del conocimiento de su palabra que es la verdad, que es yo le llamo el manual para vivir la vida que agrada a Dios. Por lo tanto, es importante que los creyentes estudien la Biblia, que se profundicen en las Escrituras. Tenemos que ser cristianos como los de Berea, que estudiaban la palabra de Dios, o como la Biblia llama a Apolos, poderoso en las Escrituras, o habla de Esdras, que era erudito en la palabra de Dios. Y tenemos que tratar lo más que podamos de conocer a Dios a través de las Escrituras. Por eso entonces tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y es por eso que Dios, cuando me llamó a predicar el Evangelio, me dijo, vas a ir a predicar, a ganar al mundo para Cristo, pero además vas a ir también a enseñar. Una cosa es predicar, otra cosa es enseñar. Y me dijo, enseña mi palabra. Y eso es lo que estamos haciendo, discipulando por medio de estos estudios bíblicos de la palabra de Dios, por medio de los libros que publicamos, las enseñanzas que damos en diferentes lugares. Lo que queremos es discipular al creyente, es capacitarte, es darte las herramientas para que puedas vivir una vida en plenitud y puedas también ser formado como un discípulo, un representante del Señor, un testigo del poder de Dios, como dice la Biblia. La iglesia del primer siglo hizo lo que el Señor les ordenó y ellos fueron a predicar el Evangelio y también ellos discipularon y capacitaron a los creyentes. ¿De qué forma lo hacían? Bueno, la forma que ellos tenían en aquella época. Iban a los lugares, predicaban, enseñaban, pero también escribieron cartas que son lo que está en el Nuevo Testamento. Escribieron los evangelios, escribieron Apocalipsis. De esa forma, por medio de la página impresa, ellos discipulaban, capacitaban. Inclusive hay una escritura en un momento dado cuando necesitaban enviar una orden especial de cierta doctrina que estaba confundiendo a los hermanos. Ellos se reunieron en Hechos capítulo 15 y en el verso 19 al 29, ahí les mandaron las enseñanzas y los mandaron por las iglesias para que de esa forma sean discipulados. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Necesitamos estudiar la Biblia, capacitarnos. Y por eso es que estamos trayendo estas enseñanzas, estos estudios bíblicos. Queremos que tú puedas también beneficiarte de ellos y que puedas reunirte constantemente con nosotros por medio de las enseñanzas que vamos a estar trayendo para que tú puedas ser capacitado. Yo te invito para que
puedas estar siempre con nosotros estudiando la Biblia para que conozcas más de la palabra del Señor. Te recomendamos que traigas tu Biblia, un cuaderno para que hagas anotaciones y que puedas reunirte. Una de las cosas que enseña la Biblia es que los creyentes se reunían en familia. Dios quiere que te reúnas en familia y la Biblia lo enseña. En Deuteronomio capítulo 6, versos 6 al 7, allí habla que el Señor ordenó que estas palabras que el Señor les daba se las repitieran a sus hijos estando en su casa. O sea que necesitamos entonces formar grupos de estudio en hogares, en los hogares. Ese es nuestro propósito. También la Biblia habla en 2 de Timoteo 3, 14 y 15, cuando la familia de Timoteo le enseñaba las escrituras a Timoteo. Por lo tanto, lo primero que queremos es que puedas reunirte con tu familia para estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros. También podemos hacer grupos de estudios, también se llaman células, como la Biblia enseña que ocurrió, por ejemplo, en el caso en Hechos capítulo 10, cuando Cornelio reunió su familia y sus amigos íntimos para escuchar la palabra de Dios que traía por medio de Pedro. Y queremos también que puedas hacer grupos de estudio de tu familia y de tus amigos también, para que puedas también junto a nosotros estudiar la palabra. Y el mismo Pablo, en Hechos capítulo 28, versos 30 y 31, dice que él en su hogar se reunía ahí a enseñar la palabra de Dios, a predicar el evangelio. Y eso es lo que queremos. También en Hechos capítulo 19, versículos 2 al 4, se reunió en Tesalónica con la iglesia para enseñarle y disertar la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos. Queremos hacer grupos de familias, de amigos, de congregaciones en diferentes lugares para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Vamos a estar tocando todos los temas que Dios nos permita, no sea posible. Vamos a ir buscando cada una de las enseñanzas, las doctrinas fundamentales del cristianismo. Vamos a hablar acerca de las profecías de la Biblia. Vamos a hablar acerca de vida profunda, consagración, cómo predicar, cómo evangelizar, en fin. Vamos a hablar, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios. Vamos a tratar de abarcar todos los temas y vamos a tratar de hacerlo de forma sencilla, simple, para que tú puedas entenderlo y para que cuando te reúnas, te reúnes con tu familia, con tus amigos o en la iglesia, que puedan preparar un servicio especial donde se pueda proyectar estas enseñanzas, que puedan entonces todos los creyentes reunirse y estudiar ahí la palabra de Dios. Cada uno pueda llevar su Biblia, pueda tener su cuaderno de notas, puedan hacer anotaciones y que puedan reunirse y luego de la enseñanza, entonces que puedan contestar preguntas sobre el tema y que puedan profundizarse. También tenemos en Amazon los libros de nuestro ministerio. Este es un libro muy importante porque es el primer libro que utilizamos para evangelizar. Se llama Puedes ir al paraíso. Y realmente es un libro de texto para estudiar la Biblia. Y en uno de los capítulos enseña cómo dar estos estudios bíblicos. Es el plan de salvación para ganar a las almas para el reino de Dios. Si tienes alguna persona, un amigo, un familiar que quieres que conozca a Cristo, te recomendamos este libro para que puedas adquirirlo y que puedas darle estudios bíblicos de la palabra de Dios. Recuerda, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú te reúnes y enseñas la palabra, esa palabra produce la fe para salvación. Y este libro está diseñado para eso, para evangelizar. Ha sido un libro que Dios nos ha permitido preparar de muchos años de experiencia, predicando en diferentes países como misionero, pastor, evangelista, hablando a miles de personas y entendiendo cuál es la mentalidad del inconverso, las preguntas, las dudas que ellos tienen. Y eso es lo que hemos querido hacer en este libro y lo hemos condensado, lo más importante, para que tú puedas también evangelizar a tus familiares,
a tus amigos que no son cristianos y también a los nuevos creyentes. Tenemos otros libros más de estudios en Amazon y también en nuestro ministerio para que tú puedas entonces dirigir esas clases de enseñanza para que pueda recibir bendición. Y juntamente con estos mensajes que estamos grabando, que sea un complemento para que puedas entonces aprender primero tú a edificarte, capacitarte para vivir esa vida plena y también llevar esta palabra a otras personas, para que otras personas puedan recibir el Evangelio y puedan ser edificados en el reino de Dios. Quiero leer una escritura que se encuentra en Proverbios, capítulo 4, versículos 20 y 21. Mira la importancia que Dios quiere que nosotros le demos a la palabra de Dios en nuestra vida. Dice allí: hijo mío, está atento a mis palabras. Fíjate, primero dice atento. Atento es la mente, que tu mente esté en mi palabra, que atiendas a la palabra. Luego dice: inclina tu oído a mis razones, que la palabra esté en tu oído, que puedas oír la palabra. No se aparten de tus ojos, que tus ojos estén inclinados a la palabra. Guárdalos en medio de tu corazón, que la palabra esté en tu corazón. Dice: porque son vida a los que la hallan y medicina para todo tu cuerpo. Quiere decir que la palabra de Dios tiene tal poder que beneficia a todo el cuerpo nuestro, tanto espiritual como físico y también emocional. Recuerda que somos personas espirituales, físicas y emocionales. La palabra de Dios tiene consejo para cada una de las necesidades del ser humano. Y de eso vamos a hablar en estas enseñanzas. Vamos a traer todos esos tópicos. Pero mira la importancia que Dios quiere que le demos a su palabra. Que estemos bien atentos a la palabra de Dios. Hay unos consejos que Dios nos da en la Biblia de cómo debemos dedicar esa palabra en nuestra vida. Y yo voy a dar las citas bíblicas. No voy a leerlas todas porque son muchas. Y queremos aprovechar el tiempo en la temática de este día. Luego vamos a seguir posteriormente abundando en todos estos temas. Pero voy a dar la cita porque quiero que tú la anotes en el cuaderno y que la repases en tu casa para que en las clases posteriores tú puedas haberlas leído, estudiado y profundizado en ellas para que sean de bendición a tu vida. ¿Ok? Así que te pido que escribas en el cuaderno estos tópicos y la cita al lado para que puedas estudiarlas con calma en tu casa. En primer lugar, Dios quiere que nosotros leamos la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Eso se encuentra en Deuteronomio 17:19. Para eso Dios nos dio la Biblia. Y ahí habla de que Dios le dio una copia al rey y por ende nos da una copia de la Biblia a nosotros para que nosotros leamos todos los días la palabra de Dios, para que aprendamos a vivir la vida que agrada a Dios. Si no tienes una Biblia, puedes adquirir una Biblia o en internet también se consigue la Biblia completamente gratis, que puedes también bajarla de internet y puedes tener la Biblia a tu alcance. Hoy día, gracias a Dios por estos milagros de la tecnología que Dios ha puesto a nuestro alcance para que podamos tener el beneficio de su palabra. También en nuestro ministerio tenemos 2 tablas que te ayudan a leer la Biblia. Y estas tablas las tenemos disponibles para que tú puedas también tenerlas y puedas bajarlas si vives en algún país, en cualquier país puedas bajarla en nuestro ministerio. Recuerda, nuestro ministerio estamos en todas las redes sociales principales como Edwin M. Torres V o V pequeña. Bien sea en YouTube aquí, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Google, puedes en cualquiera de las plataformas, simplemente anotas Edwin M. Torres V o V pequeña en Google y ahí va a salir todos los lugares donde nosotros estamos en las redes sociales. Y ahí puedes adquirir esta tabla.
tenemos dos tablas. La primera es una tabla que tiene todos los días del año para que puedas leer la Biblia completa en un año. Todos los meses del año están ahí, con cada día una escritura, una porción de la Biblia, para que puedas leer todos los días una porción de la Biblia y puedas en un año leer toda la Biblia completa siguiendo este sistema. También tenemos el otro sistema que también es para leer la Biblia completa en un año o más tiempo, y es esta tabla que tenemos acá. Esta tiene encasillados al lado de cada libro con sus capítulos para que puedas colorear encasillado cuando leas la Biblia y así sepas lo que has leído y puedas completar toda la lectura de la palabra de Dios. También puedes bajarla de nuestras plataformas. La idea es que cumplas esta escritura, que por lo menos yo creo que lo mínimo que debemos leer es un capítulo diario de la Biblia, para que podamos cumplir este mandamiento del Señor. Y cuando leas la Biblia es bueno que tengas tu cuaderno para que hagas anotaciones de lo que lees y puedas meditar en esa palabra que Dios te ha dado. La segunda cosa que Dios quiere que hagamos con la Biblia es oírla, escucharla. Porque la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 10, verso 17. Te recomiendo que leas la Biblia en voz alta para que puedas también oírla y asimilarla mejor. También está la Biblia en audio, la puedes también tener en YouTube y escuchar la palabra de Dios para que sea de bendición. Otra cosa que Dios quiere que hagamos es estudiar la Biblia, y eso es lo que estamos haciendo. Estudiar la Biblia, y te invito para que puedas estudiar la Biblia con nosotros, que puedas tener el beneficio de todas estas enseñanzas que estamos dando y que puedas reunirte, como hemos dicho, para estudiar la Biblia. En 2 de Timoteo 4:13, ahí habla de estudiar la palabra de Dios. El Señor también quiere que medites en la Escritura. Como dije, cuando leas la Biblia, hagas anotaciones, luego entonces medita en lo que has leído. En Josué capítulo 1, versos 7 y 8, el Señor le dijo a Josué que meditara en esa palabra día y noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Otra cosa que el Señor quiere que hagamos es memorizar la palabra de Dios. En el Salmo 119:11 dice: en mi corazón he atesorado tus dichos para no pecar contra ti. Desde que comencé en la iglesia, adquirí la práctica de poder memorizar la palabra de Dios. Tenía una de las tarjetitas que utilizábamos para un pequeño papelito donde anoto los versículos de la Biblia que me llaman la atención, y entonces lo leo muchas veces. Me lo coloco en el bolsillo de mi camisa o en la cartera, puede ser, las damas, y cada vez que recuerdo saco la tarjeta y la leo. No tienes que embotellarla. De esa forma no se debe memorizar las cosas, solamente la lees. Lee muchas veces algo y entonces se va a retener. Y así puedes entonces memorizar la palabra de Dios en tu vida. Entonces también Dios quiere que prediques la palabra. En 2 de Timoteo 4:1 al 4 el Señor le dijo a Timoteo: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Pero para poder predicar tienes que conocer la palabra de Dios. Por eso es que estamos dando los estudios. Pero de todos modos, aunque todavía no conozcas mucho de la Biblia, es bueno que tú prediques el Evangelio. Una de las formas de predicar es repartiendo literatura. Nosotros tenemos tratados que producimos en el ministerio. Yo comencé predicando el Evangelio, repartiendo tratados, y como soy pintor, pues pintaba murales y de esa forma predicaba el Evangelio. Hay muchas formas de predicar, pero lo importante es que esta palabra también la prediquemos. También Dios quiere que defendamos la palabra de Dios, no discutir la palabra de Dios, pero aquella gente que realmente está confundida y que tiene hambre de conocer la verdad, podamos aclararle esa palabra. En Judas 1:3 habla de eso, que debemos entonces nosotros ayudar a las personas que están confundidas con la palabra de Dios.
Y lo más importante, obedecer la palabra de Dios. En Santiago 1, 21 al 25, la Biblia habla bien claro ahí que debemos obedecer los mandamientos que hemos adquirido. Estas enseñanzas que vamos a tener, que vamos a adquirir en el transcurso de la vida cristiana, entonces nos van a ayudar para nosotros poder obedecer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios, como dije, beneficia toda nuestra alma, porque la palabra de Dios es alimento a nuestra alma. La Biblia dice que la palabra de Dios es como leche y como pan. La leche y el pan son los alimentos básicos universales que hay en todas partes del mundo. Y Dios compara su palabra como la leche y el pan. En 1 de Pedro 1 al 2, habla que la palabra de Dios es leche espiritual. Y en Deuteronomio 8:3 dice que la palabra es como el pan espiritual para nuestra alma. Además de eso, cuando leemos la palabra, la estudiamos, la palabra da bienaventuranza. La Biblia dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Y también esta palabra dice que tiene poder para sobreedificaros. Hechos 20, 32. Quiere decir que la palabra te va a guardar, te va a cuidar, te va a fortalecer. Cuando eres un creyente poderoso en la Biblia, que estudia la Biblia, que conoces la palabra de Dios, difícilmente el enemigo puede engañarte. Jesús dijo que en los postreros tiempos vendrían tiempos peligrosos, porque vendrían hombres falsos profetas, falsas enseñanzas, y por eso es que tenemos que estudiar la Biblia. Así que yo te invito para que estés con nosotros estudiando la Biblia, la palabra de Dios. Y te invitamos para que invites a otras personas que conozcas a estos estudios bíblicos para que puedan también reunirse para estudiar la Biblia, como dije, en familias, en hogares, con amigos, en iglesias, en células, en parques, dando escuela bíblica a jóvenes, reunión de jóvenes, de niños, en fin, que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Ora por nosotros para que Dios nos ayude y nos siga dando la sabiduría que necesitamos para poder traer estas enseñanzas de la Biblia. Nosotros, por la gracia de Dios, llevamos más de 30 años predicándole la palabra y evangelizando como pastor y misionero, fundando iglesias, y me apasiona estudiar. Por eso tengo colección de Biblia. Aquí tengo la colección de idiomas, diferentes idiomas, y trato de estudiar lo más que puedo para poder traer enseñanzas de la palabra de Dios, estudiar los originales de griego, hebreo, estudiar cada idioma, cada enseñanza, y ahora con las redes sociales, que es una bendición, estas bibliotecas en el mundo entero, que uno puede estar a través del internet buscando información, y tratamos de hacer lo mejor que podamos para la gloria de Dios. Así que esperamos que estos estudios sean de bendición y te invitamos para que sigas con nosotros. Gracias por ver el video. Saludos a las iglesias que se reúnen, a los grupos que ya se reúnen, a los hermanos, a las familias. Comunícate con nosotros, déjanos abajo en la descripción cualquier comentario, y si deseas, pues compártelo con otros para que otros también sean de bendición, y suscríbete al canal para que cada vez que tengamos alguna otra enseñanza puedas recibirla, además de los mensajes y otra información que tenemos en nuestro ministerio. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.